buenas tardes, buenas noches. Seguimos en clase. Hoy estamos aquí para poder ver el marco teórico correspondiente a la ley de Ohm y circuito en serie y paralelo correspondiente a los alumnos de primero del ciclo superior en la materia de física. Acá hablamos de la ley de Ohm y para poder desarrollarla tenemos que mirar el circuito básico que hay en una que podemos demostrar o tener como circuito común. Entonces tenemos un voltaje, tenemos una resistencia, ¿sí? Esto es la simbología que tenemos, ¿sí? Tenemos una fuente y también esta fuente genera, ¿sí?, una corriente eléctrica, ¿sí? En los prácticos anteriores hemos analizado cargas que estaban quietas. En este caso no, ya las dejamos en movimiento y la intensidad de corriente está formada por cargas eléctricas. En este caso los que generalmente tenemos son los electrones los que se mueven, entonces tenemos la generación de una carga eléctrica. ¿Cómo se relaciona la ley de Ohm teniendo estas tres magnitudes? El voltaje, la intensidad de corriente y la resistencia. La ecuación que se planteó es que el voltaje es igual a la intensidad de corriente por la resistencia, ¿sí? Que este voltaje que nosotros tengamos una fuente acá va a generar una corriente y va a estar relacionada. El voltaje va a ser igual a la intensidad de corriente por la resistencia, ¿sí? Ahora, de acá podemos derivar que la intensidad de corriente, ¿sí?, está multiplicando, pasa dividiendo, va a ser el voltaje dividido la resistencia, ¿sí? Intensidad de corriente y la otra que se deriva acá es, si queremos, la otra magnitud que tenemos acá, que es la resistencia, que vamos a dejar acá. Intensidad de corriente está multiplicando, pasa dividiendo el voltaje sobre la intensidad de corriente, tenemos la resistencia, ¿sí? La resistencia puede ser un aparato, la resistencia propiamente del circuito que estamos analizando, ¿sí? Pero este circuito básico es el que nos representa lo que generalmente podemos tener en circuitos más complejos, ¿sí? Una fuente, una corriente que circula, ¿sí?, por la generación de los polos positivos y negativos, y también la resistencia. Esta resistencia puede ser la propia del sistema o de motores, lo que esté que haya dentro del circuito en combinación dentro del circuito. Entonces, voltaje, intensidad por resistencia, intensidad, voltaje sobre resistencia, voltios, y resistencia, voltios sobre intensidad de corriente, ¿sí? Son tres magnitudes que están en juego: voltaje, intensidad y resistencia. Ahora, ¿cuándo decimos que tenemos un circuito en serie? Circuito en serie lo tenemos justamente, esta denominación va a cómo está la disposición de las resistencias dentro del circuito, ¿sí? Nosotros tenemos circuito, tenemos una fuente, y cuando las resistencias están una a continuación de la otra, ¿sí?, resistencia 1, resistencia 2, resistencia 3, voltaje, ¿sí? ¿Qué pasa? Tenemos este circuito, ¿sí?, esquematizado acá. Entonces, que la corriente que va a circular, ¿sí?, fíjense, ¿qué va a pasar en este circuito? Acá tenemos un circuito en serie, ¿por qué? Porque las resistencias están una a continuación de la otra, ¿sí? Entonces, tenemos un voltaje, una diferencia de potencial acá, entonces tenemos una circulación de una corriente. Esta corriente va a circular va a ser la misma corriente que va a pasar por la resistencia 1, la resistencia 2 y la resistencia 3. O sea, la intensidad de corriente es la misma, no cambia, ¿sí?
la intensidad de corriente es la misma. Ahora acá lo que vamos a tener es que esta diferencia de potencial, este voltaje, ¿sí?, se va a ver dividido en cada una de las resistencias, ¿sí? Acá yo voy a tener un voltaje 1, un voltaje 2 y un voltaje 3, ¿sí? En los circuitos serie, el voltaje que yo tengo inicial, ¿sí?, se va a ver distribuido, podemos decir, en cada una de las resistencias. O sea que yo voy a tener por cada resistencia, resistencia 1, resistencia 2, resistencia 3, voy a tener un voltaje. Voltaje 1, voltaje 2 y voltaje 3. ¿Y cuál es la característica que se da en los circuitos serie? Que justamente, si yo sumo voltaje 1 más voltaje 2 más el voltaje 3, diferencia potencial, esto me tiene que dar el voltaje original. ¿Sí? Este voltaje que yo tengo acá es como que se distribuye acá en cada una de las resistencias, ¿sí? Entonces, esto siempre es una forma de verificación, ¿sí? Cuando nosotros calculamos, ¿sí?, siempre, si nosotros calculamos estos voltajes, va a ser la suma de todos los voltajes, va a ser el voltaje que nosotros tenemos inicialmente. ¿Cómo calculamos cada uno de estos voltajes? Cada uno de estos voltajes, ¿sí?, el B1, lo calculamos, fíjense que tenemos intensidad de corriente por resistencia 1, va a ser la intensidad de corriente, que es la misma, por la resistencia 1. El B2 va a ser la intensidad de corriente por R2. Y B3 va a ser lo mismo, o sea, la intensidad de corriente por R3. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa con esto? Tenemos que ver, así como lo tenemos al circuito, no podemos calcular, porque podemos tener como dato, decir, bueno, la resistencia 1 tiene 2 ohm, la resistencia 2 3 ohm, la resistencia 3 4, 5 ohm, y tenemos el voltaje, como si tenemos 220 volts. Bueno, ¿cuál es la corriente? Lo que tenemos que hacer acá es buscar un circuito equivalente a este, que vendría a ser este, el que sigue acá. Tenemos el voltaje, la corriente es la misma, y esta resistencia es la resistencia equivalente. La resistencia equivalente correspondiente a la resistencia 1, 2, 3. ¿Y cómo sacamos la resistencia equivalente? La resistencia equivalente la sacamos como la suma de todas las resistencias que tengamos en serie. ¿Sí? Entonces tenemos que la resistencia equivalente es la suma de todas las resistencias que nosotros tenemos en este circuito. Fíjense que pasamos de este circuito a este circuito de cálculo, un circuito equivalente. ¿Para qué? Para poder tener una resistencia que equivale a todas estas resistencias. Es como si fuese un vector, es como si fuese los vectores 1, 2 y 3, sacamos el vector resultante. En este caso tenemos resistencias y tenemos una resistencia, podemos decir resultante, nosotros la denominamos resistencia equivalente, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a poder calcular esto?